versículo 5, segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo número 5. Vamos a buscar esa porción de la Biblia. Quiero hablarle un poquito acerca de cosas buenas que hizo el hijo de Salomón, Roboam. Muchas veces nos hemos enfocado en lo negativo de la vida de Roboam, puesto que él, usted sabe, hemos considerado algunas veces que él pidió el consejo de los jóvenes en vez de los ancianos. Hizo más caso de los jóvenes que de los ancianos, y esto le ocasionó un montón de problemas. Se habla mucho de Roboam porque hubo una división en ese reino, pero antes de que hiciera todos estos errores también hizo cosas buenas. Usted sabe que nosotros en la vida a veces tenemos muchos errores, pero no queremos que esos errores sean exaltados, sino que sean exaltados los buenos, las cosas acertadas, las cosas buenas que hemos alcanzado, como el confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Esas son las cosas que nos interesan, que estén siendo mencionadas en nuestra vida y no los errores de la vida. Pues vamos a ver los aciertos de Roboam en el reino. Amén. Dice la Escritura en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo: y Roboam habitó en Jerusalén y edificó ciudades para defensa en Judá. Dice en el verso número 6: así edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Yaseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que son ciudades fortificadas en Judá y en Benjamín. También reforzó las fortalezas, puso comandantes en ellas y provisiones de víveres, aceite y vino, y puso escudos y lanzas en todas las ciudades, las reforzó en gran manera. Así mantuvo a su lado a Judá y a Benjamín, y los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se pasaron a él desde todos sus distritos, porque los levitas dejaron sus tierras de pastos y sus propiedades y vinieron a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos les habían excluido de servir al Señor como sacerdotes. Y Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Dice el verso 16: aquellos de entre todas las tribus de Israel que habían resuelto en su corazón buscar al Señor, Dios de Israel, le siguieron a Jerusalén para sacrificar al Señor, Dios de sus padres, y fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, pues anduvieron en el camino de David y de Salomón por 3 años. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, abriendo tu palabra, reunida tu iglesia, esperando, Señor, el alimento, la instrucción que ella tiene para nuestra vida. Permite, Dios mío, que tu palabra poderosa pueda ayudarnos siempre, Señor, a mantenernos en condiciones dignas delante de tus ojos, que seamos tenidos por dignos. Dígale, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Puede sentarse. Muy amable, muchas gracias. Quiero hablarle un poquito acerca de estos aciertos que por 3 años estuvo dando buenas señas la fe en la vida de Roboam. Roboam siguió, hermano, el ejemplo que le habían dejado en su casa. Déjeme decirle que los que somos cristianos y tenemos hijos tenemos que darles un testimonio, porque los vamos a proyectar a que hagan cosas mejores que nosotros, o que se estanquen o se queden, hermano, en la decepción. No queremos eso. Queremos que nuestros hijos vayan adelante y alcancen mejores cosas que nosotros hayamos podido alcanzar. David, hermano, alcanzó muchos logros y él contribuyó para que Salomón desarrollara más, y lo hizo bastante bien. Pero cuando llegó el turno de Roboam, solamente aquí dice la Escritura que por 3 años se mantuvo en la fe. Usted sabe que el Señor Jesucristo instruyó por 3 años seguidos a sus discípulos, esperando que ellos hicieran cosas mayores que las que Él había hecho. Y algunos, hermanos, tuvieron momentos difíciles, como todos a veces tenemos momentos difíciles o errores, pero lo importante es enmendarlos. Lo importante es que no nos quedemos así con que cometí una falta y me quedo estancado.
tenemos que levantarnos, seguir adelante. ¿Por qué? Porque este camino nos da un aliciente que vamos a la vida eterna. Entonces no podemos quedarnos a medio camino. Roboam dice que habitó en Jerusalén. Es la primera cosa importante que yo veo de Roboam, que dice que habitó. Habitar es permanencia, habitar es estancia, habitar es estar disfrutando de lo que Jerusalén le podía brindar. Jerusalén es la ciudad de gran paz. ¿Cuántos de aquí ya tienen esa paz? Cuando vinieron a Jesucristo, entró usted en Jerusalén, la celestial. Usted tiene ahí entrada a ese lugar, pero tenemos que aprender a vivir en paz con todos. Acuérdese que queremos nosotros ver al Señor, y ese es un requisito, estar en paz con todos. Entonces muchas veces, para poder estar en paz, a veces se tiene que buscar reconciliaciones, a veces se tiene que buscar el perdón, y se tiene que otorgar también el perdón para que se puedan romper las barreras, las divisiones. Y Roboam dice que habitó en Jerusalén y edificó ciudades para defensa en Judá. Usted sabe que nosotros tenemos que luchar porque el gozo del Espíritu en nuestra vida nunca se apague. Judá quiere decir, hermano, que esta tribu, de ahí venía, hermano, el regocijo. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es el león de la tribu de Judá. Dice que Él recibió un ungimiento con óleo de alegría más que sus compañeros. Déjeme decirle, nuestra vida como cristiana debe ser una vida que pueda evidenciar que somos personas llenas del gozo del Espíritu de Dios. Por eso es importante, hermano, estar en el júbilo, en la alabanza, porque ahí nuestra vida va a ser nutrida de una manera poderosa. Y dice que Él, hermano, dice que levantó ciudades para defensa. Quiere decir, hermano, que siempre necesitamos que alguien nos esté ayudando con oraciones. Usted cuando ora por alguien y le dice, Señor, guárdalo, Señor, atráelo, Señor, protégelos, que no se le apague el gozo, que vuelva nuevamente a arder su lámpara. Déjenme decirle que estas cosas son agradables a los ojos de Dios que hizo Roboam. Estuvo trabajando sobre ello. Y lo que me llama mucho la atención, que mientras este otro ministro, hermano, estaba dedicando altares a los demonios, Roboam estuvo edificando la casa del Señor. Hay gente, hermano, que se ha desviado para ir en pos de los ídolos, pero déjenme decirle, los ídolos de este tiempo no son solamente las imágenes, sino todos aquellos que están en los lugares de reunión donde cantan a la gente y a las mujeres y al amor y todo eso. Esos son los ídolos de este tiempo. Y tremendamente, pero a veces hasta los ministros de Dios se convierten en ídolos. Por eso nunca idolatre a ningún ministro, sino siempre tenga en su corazón que si algo bueno está haciendo es porque Dios es el que está dando las cosas buenas para que el pueblo pueda ser bendecido, edificado. Nunca vaya siguiendo al hombre, vaya siempre buscando al Señor. Vayamos siempre buscando al Espíritu de Dios. Él levantará a quien Él quiera levantar, y el respeto que brindemos a ellos será para gloria de su nombre, no para gloria de los hombres. ¿Puede decir amén? Amén. Bueno, dice la Escritura que Él edificó, hermano, algunas ciudades, 15 ciudades. Esto a mí me habla, hermano, este número 15 son 3 veces 5, y usted sabe que ahí hay gracia sobre gracia. Dios siempre nos va a dar la victoria, nos va llevando de gloria en gloria. Dice que edificó, hermanos, 5 ciudades. En estas 5 ciudades hay mucha enseñanza en cada una de ellas de lo que Él hizo. Pero antes de entrar a esas ciudades, quisiera decirles que dice la Escritura que Él puso, hermano, comandantes en el verso 11. Se necesita siempre que haya líderes. Usted sabe que hay diferentes clases de liderazgo y son importantísimos en la iglesia, porque tiene que haber líderes de diferentes departamentos. Aquí hay no solamente mi liderazgo, pero está el de la alabanza, está el de los sugieres, está el de los maestros, y de todos los departamentos que se pueden encontrar dentro de una iglesia. Es importante que usted ore para que el Señor los mantenga siempre con el esfuerzo, con la voluntad de servirle al Señor, de seguir aumentando en el conocimiento para servir de una manera más digna a los ojos de Dios. Bueno, dice que puso también provisiones, víveres, aceite y vino. ¿Qué tanto, hermano, nos hace falta a nosotros la unción del Espíritu de Dios y el alimento de la palabra? Eso es algo, son víveres, esos son alimentos que necesitamos cada día tener
más y más con qué nutrirnos. Y el Espíritu de Dios, que tiene abundancia, hermano, siempre dará alimento para su iglesia, para su pueblo, para usted, para mí. Diga usted: recibo en el nombre de Jesús. Él tiene la unción, pero Él tiene también un vino, hermano, que alegra el corazón del hombre, no como en la tierra. Un vino celestial, que ese, cuando usted lo empieza a beber, usted se empieza a disfrutar de todas las cosas. ¿Por qué era necesario que hubiera esta clase de provisiones? Porque Dios bien sabe, hermano, que en nuestra alma necesitamos muchas veces que se nos levante el ánimo. Y por ello el Señor tiene el gozo del Espíritu. Bueno, puso también escudos y lanzas. Cuando hablamos de escudos, usted sabe que eso tiene que ver con la fe. La fe es algo que siempre se tiene que mantener, hermano, alimentada, y porque dice la Escritura que con esa podemos vencer al mundo, con nuestra fe. Y las lanzas, hermanos, son palabras que a veces tenemos que seguir anunciando y tenemos que seguir peleando. Tanto la espada como la lanza son instrumentos de batalla. Y cuando hablamos palabras de fe, cuando hablamos, intercedemos por personas a larga distancia, déjenme decirle que podemos vencer fortalezas. Usted sabe que hay en los aires, en las regiones celestes, ¿se acuerda de aquel profeta Eliseo que mandó traer a su discípulo y le dijo: mira, tráete un arco y dispara flechas, y abre la ventana y dispáralas? ¿Por qué? Porque vas a tener que vencer a los arameos. Y entonces él nomás disparó unas cuantas flechas, pero le dijo: ¿por qué no heriste? Porque tenía que mandar flechas de victoria. Porque muchas veces, hermanos, nos quedamos cortos para anunciar las victorias que Dios nos ha dado, y tenemos que anunciarlas en los aires, porque ahí es donde están las oposiciones. Hay príncipes y potestades que se mueven en las regiones celestes, y tenemos que anunciarles que somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Es terrible, hermano, que muchas veces uno manda más derrotas, de quejidos, de que ya no puedo más y que quítame la vida. No, tenemos que dar palabras de victoria, palabras de fe. El Dios que me ha rescatado me va a llevar hasta el fin, y aunque de momento están las cosas difíciles, tengo un Dios poderoso que me va a dar la victoria. Y usted tiene que anunciar en los aires, y tiene que escucharlo, y tiene que saber que usted no es ningún derrotado, que usted tiene más que una palabra de vencedor. En Cristo Jesús usted es poderoso en Dios para deshacer poderes ocultos. Todo esto lo estuvo ministrando Roboam durante 3 años, hermano. Y déjeme decirle, el Señor Jesucristo durante 3 años estuvo preparando a sus discípulos, no para llegar a la derrota, sino al triunfo. Y mire, lo logró. ¿Por qué? Porque hay testimonio que los apóstoles, hermano, fueron los que empezaron con la iglesia de una manera poderosa, haciendo milagros y dando testimonio de una fe que les fue sembrada en sus corazones al ver todo lo que Jesús estuvo haciendo. Así la iglesia necesitamos aprender a vivir. Bueno, dice aquí en el verso número 14: pero los levitas dejaron sus tierras de pastos y sus propiedades y vinieron a Judá y a Jerusalén. Y luego dice ahí: pues Jeroboam y sus hijos les habían excluido de servir al Señor como sacerdotes. Miren lo que estaban haciendo otros sacerdotes, otros ministros como Jeroboam, que en vez de dejar que se desarrollaran en Dios talentos que eran originalmente para ellos, dice que ellos los empezó a remover, porque él puso sus propios sacerdotes para que sacrificaran a los demonios. Entonces se fueron con Roboam. Por eso no le extraña que a veces Dios hace cambios de lugares de reunión, porque Dios lo que quiere es que se proyecte al servicio de Dios, y no, hermano, para estar alimentando ninguna otra cosa que no vaya a beneficiar el reino de los cielos. Por eso a veces el Señor provoca cambios. Dios es un Dios, hermano, que a veces nos hace que nos mudemos del lugar. Yo me recuerdo como oveja, yo fui movido por el Señor en diferentes ocasiones, pero no cada rato. Me moví 2 o 3 veces, pero la tercera vez, cuando le pregunté al Señor qué más seguía, me dijo: ahora lo que quiero es que dejes todo y me sirvas. Pero el tiempo que me tocó servir en una iglesia, me tocó servir por 11 años, otra 8 años. Y ahorita ya llevamos bastante tiempo sirviéndole a Dios, gracias al Padre que nos ha llamado y nos ha tenido por dignos de ser portadores de su palabra.
Pero fíjese que estos se tuvieron que mover con Jeroboam, porque Jeroboam, hermano, estaba tan metalizado y tan materializado que él solamente levantaba sus becerros de oro. Es decir, que estaba promoviendo más la economía que la espiritualidad. Y Roboam estaba enseñando a la gente cómo defenderse, cómo tener su escudo de la fe, cómo tener su lanza, cómo anunciar palabras de victoria. Y entonces tuvo que haber cambios. Dios hace cambios cuando hay estancamientos por causa de bienes materiales. A Dios no le interesa tanto las riquezas terrenas como las riquezas espirituales que cada cristiano necesita tener. Por eso yo le digo, mire, Dios no está tanto interesado en lo que usted venga a depositar aquí, como que usted pueda buscar al Señor y pueda ser fortalecido, pueda ser un vencedor en la fe, de tal manera que pueda vencer enfermedades, dificultades, economías, que pueda rescatar, hermano, que pueda estar guardando la paz de todos aquellos que se acercan a usted. Esa es nuestra súplica, que Dios levante gente vencedora, que pueda salir triunfante, hermano. Las iglesias no son para hacer dinero, las iglesias son para levantar poderosos guerreros en el nombre de Cristo Jesús. Denle la ofrenda de palmas al Señor por ello. Démosela a Él. Gracias, Dios mío. Bueno, dice la Escritura, en el verso 16, aquellos entre todas las tribus de Jerusalén habían resuelto en su corazón buscar al Señor. Y dice, hermano, que ellos fueron ya no para ir detrás de los ídolos, sino para ir detrás del Dios vivo. Ahora, cuando llega Roboam a su turno, dice la Escritura que ellos, hermanos, vinieron para fortalecer y para apoyar esa obra. Porque si bien es cierto, nunca puede ser la obra de un líder nada más. Tiene que haber ayudas, tiene que haber gente que esté contribuyendo. Estamos contribuyendo de una o de otra forma, pero a favor del reino de Dios. Bueno, dice que él edificó Belén. ¿Qué es Belén? Bueno, la ciudad donde nació nuestro Señor Jesús, sí lo sabemos. Casa de Dios, también lo sabemos. Pero también Belén es casa de pan, Betlehem. Es casa de pan, es donde el Señor, hermano, nos enseña que necesitamos alimentarnos. Una de las cosas principales que necesitamos en nuestra vida es el alimento de la palabra. Por eso los que buscan la palabra de Dios, hermano, dice que a veces salen de lejos. Vienen lejos para venir a buscar y traer el pan. Gloria a Dios por los que les cuesta trabajo venir a la iglesia. Los que tienen que transportarse, tienen que alcanzar, hermano, quizás hasta les cuesta, invierten para poder venir a la iglesia a buscar el alimento. Déjenme decirle que eso es agradable a los ojos de Dios. Eso es una de las cosas importantísimas que se necesitan para que uno pueda crecer, hermano, alimentado sanamente. También, hermano, que es Belén, es casa de pan, es donde llegamos nosotros, hermano, a recibir la palabra. Fíjese que venir a la iglesia no es para venir a estar con el teléfono, estar pendientes de que si le están llamando o no le están llamando. Es importante llegar a la iglesia y apagar el teléfono, hermano, cuando venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque distrae mucho. A no ser que traiga su Biblia, pero me decía mi esposa, tan fácil es abrir la Biblia, un teléfono y ver la Biblia como para pasarse al Facebook. Déjeme decirle, haga un ladito sus intereses de otras cosas y enfóquese así, mire, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con la palabra que Dios nos dé vamos a poder salir victoriosos. Él siempre nos va a dar una salida en medio de dificultades. Por eso es importante eso. Bueno, también dice que edificó Etam. ¿Qué es Etam? Ese nombre significa cubierta o abrigo. Una de las cosas que tenemos que saber es que cuando venimos a buscar al Señor, Él tiene alas para refugiarnos. Él tiene amparo, Él tiene una cobertura, una cubierta. Mire, hermano, si no hubiera sido por el Señor, ¿qué sería de nosotros? Nuestra vida estaría expuesta a los peligros de lo que se mueve en los aires, porque en los aires también está el príncipe de este mundo. Sin embargo, amparados debajo de sus alas, aunque se levante el enemigo, hermano, y haga lo que quiera hacer, nosotros tenemos unas alas que nos cubren. El Señor asigna ángeles en su iglesia. Cuando el Señor asigna un ángel, lo hace con el propósito de proteger a su pueblo. Y déjenme decirle que nos conviene estar bien amparados y bien protegidos. Por eso es peligroso, hermano, salirse y vivir independientemente. Nosotros no podemos ser independientes, tenemos que ser siempre dependientes del reino de los cielos, donde Dios nos esté cubriendo.
Porque él, hermano, cuando envió al profeta Eliseo, dice que venían los arameos como para atacar y destruir, pero dice que él le dijo, mira, no te preocupes, le dijo a su siervo, no te preocupes, a Giezi. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que vienen en contra. Pero no los veía, porque el reino de los cielos, hermano, es invisible. Pero sin embargo, el profeta los podía ver. Y mire la confianza de Giezi en su líder, que le dijo, mira, no te preocupes. Y entonces, pero como él no veía más que enemigos, porque a veces así somos, hermanos, vemos solamente los problemas que se presentan en nuestra contra, pero tenemos que aprender, hermano, que hay alas que nos están cubriendo. Y le dijo, Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y cuando le abrió los ojos, vio todo el ejército de los cielos que lo rodeaba. Ni se imaginaba, hermano, le aseguro que a veces ni nos imaginamos la protección que tenemos de Dios como hijos de Dios. Yo no sé por qué tanta gente a veces, hermanos, se la piensa tanto para dar un paso de entrega definitiva con Dios. Conocí una persona que me decía, conoce casi toda la Biblia de memoria, pero no se ha bautizado. Y yo cuando oí eso dije, ¿qué? ¿Cómo que no se ha bautizado? ¿Por qué no se ha bautizado? Porque no quiere sentir el compromiso de que es hijo de Dios y que ya no puede vivir hablando sus majaderías. Oiga, hermano, qué tremendo es que alguien no valore todo el beneficio que tenemos de parte de Dios porque él está hablando grosería. Yo no soy cristiano, me dijo. Le dije, ¿sabes que tú no tienes excusa? Tú conoces la palabra. ¿Quién te dijo que serte cristiano es que te bautices? Es haber creído en Cristo. Pero ¿sabes una cosa? No estás negando al Señor. Y como que dijo, yo no lo niego. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? No soy cristiano, dijo. Estás negando al Señor. Dijo, no, yo sí creo. ¿Y qué esperas para bautizarte? Lo que pasa es que eres un hijo desobediente, pero tienes que obedecer para que se cumpla la justicia de Dios en tu vida. Mire, hermano, si lo que Dios tiene para nosotros son beneficios, Dios no está buscando, hermano, nuestro dinero, no está buscando enriquecerse en nosotros. Si Él es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que habita en el mundo, Él no tiene necesidad de eso. Nosotros tenemos necesidad. Y Él vino para ayudarnos, no para sacar ventaja de nosotros. Si Él es creador del universo, si Él es creador de todo lo que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar, ¿cómo va a estar interesado el Señor, hermano, en cosas que nosotros podamos dar? Si más bien lo que vino es a darnos vida y vida en abundancia. Bueno, tenemos que saber, hermano, que estamos bien amparados y bien protegidos, porque cuando Dios abre una puerta, pone un ángel. Por eso dice la Escritura, ábranse puertas, que viene el Rey de la Gloria. ¿Cuántas puertas habrá? Hermano, a tantos lugares donde Dios nos quiera llevar, siempre habrá alguien que esté en la puerta. Hay un portero que fue el que nos abrió la puerta. Y dice que a ese portero le abre al pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. El portero es el Espíritu Santo. El Señor pone un ángel en cada puerta. Y cuando Él abre una puerta, porque cuando se abrió la puerta en el cielo, ángeles empezaron a bajar y a subir. A nosotros nos conviene, hermano, que vengan esos ángeles, porque cuando usted tiene súplicas, se las llevan de inmediato al Señor. Le dicen, mira, Señor, le hace falta esto, le hace falta que lo saquen de la tristeza para que entre al gozo. ¿Cómo ves, Señor? Deténle una porción de vino. Y de repente, hermano, se le va la tristeza, se le va la angustia, y le llega un gozo que no lo puede parar. Y al rato, hermano, ese gozo no lo puede detener. Y llega a la iglesia, hermano, y empieza a mover un pie. Y empieza a seguir el ritmo. Cuando menos se acuerda, empieza a saltar. Y dice, ¿qué le pasa? ¿Está entrando en el gozo? Porque el Señor lo que quiere vernos a todos, hermano, es bien bendecidos. Por eso tiene ángeles. Y los envía a su iglesia. Y esos son los que te guardan. Y esos son los que te protegen. Y de repente vas en el freeway y un accidente y no te toca. Y si te llega a tocar tu carro, a ti no te toca. ¿Por qué? Porque hay ángeles, hermano, que están cuidando nuestra entrada, nuestra salida. ¡A su nombre! Pero dice que edificó también, hermano, Tecoa. Y Tecoa quiere decir, hermano, sonido de trompeta.
Usted sabe que Dios suena la trompeta y Él espera que todos estén aquí en la iglesia antes de que suene la trompeta. No se acostumbra así como en la iglesia católica, que hasta que suenan las campanas, usted llegaba a empezar el sacerdote a sonar la campana y decía, todavía falta, como dura una hora, con que lleguemos 15 minutos, aunque sea que alcance la bendición del final. No, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar aquí antes que suene la trompeta, porque va a haber un día que suene la trompeta, no nos la podemos faltar. El día que suene la trompeta final, el que ha de venir vendrá y hemos de ser levantados con Él. Pero desde ahorita vámonos ejercitando a que cuando suene la trompeta, ¿qué si es la trompeta final? Usted va a decir, hermano, dice que todo ojo le verá, todavía no lo he visto, pero vamos ejercitándonos. Así que véngase, esfuércese por llegar a tiempo. Es algo, hermano, es una meta que tenemos que alcanzar todos los hijos de Dios. Usted sabe que es la responsabilidad de los hijos de Dios presentarse delante de Él. Es nuestra responsabilidad. Vean usted el libro de Job. Y un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, y ahí también venía el diablo. Decía, yo también soy hijo de Dios. No, tú no eres hijo de Dios. Eras, pero ya no eres. ¿Por qué? Porque decidió seguir la maldad. Pero los que hemos seguido recibir a Cristo, los que hemos decidido seguirlo, tenemos que habituarnos a que es nuestra responsabilidad presentarnos delante de Dios. Y dice también, hermano, que tecoa quiere decir ser aprobado. Usted sabe que Pablo fue aprobado para ser ministro de Dios. Dios, hermano, de cada tiempo nos pone en una situación de que si somos aprobados o no. Ve el Señor tu fidelidad y dice, has perseverado en medio de angustias, en medio de tribulaciones, en medio de padecimientos, en medio de dificultades, pero ha permanecido y sigue esforzándose, aunque a veces llega llorando, pero ha sido aprobado en la fe. Ay, hermano, y una vez que somos aprobados en la fe, dice el Señor, ahora viene la recompensa. Siempre Dios tiene alicientes, hermano. Siempre tiene algo que ve que te has esforzado, que a veces, hermano, estamos en momentos difíciles, pero dice el Señor, pero no han sido derribados así para ser descalificados. Y dice el Señor, han sido aprobados. Los sigo calificando, los sigo aprobando. Y de repente, hermano, presentas una súplica que has tenido años pidiéndola, y de repente llega la respuesta, hasta ni te la crees que ya llegó. ¿Por qué? Porque tarde que temprano llega, hermano, la respuesta. Tarde que temprano. Imagínese aquella persona que está sola. Señor, ¿y acaso yo voy a vivir para vivir solo? Dice el Señor, ¿no has leído la Biblia? ¿Que no es bueno que esté solo? Le voy a preparar ahí una ayuda idónea. ¡Aleluya! Nunca es demasiado tarde. Abraham viejito, y no estoy diciendo que estás viejito. Abraham viejito, le llegó la promesa. De repente dijo, ¿voy a tener un hijo? Y le dijo el Señor, sí, le voy a dar un hijo. Y cuando se lo pidió de regreso, dijo, no puede ser que me esté pidiendo el que tanto trabajo me costó esperar. Y le quería dar Mickey Mouse, le quería dar a Ismael. No, le dijo, el que amas. Wow. Pues poderoso es Dios para darle, si lo mato, de resucitarlo otra vez. Pero seguía creyendo, y porque seguía creyendo, seguía recibiendo. Todo aquel que cree puede recibir, hermano. Amén. Dice que edificó Bet-Sur, y Bet-Sur quiere decir casa de la roca. Esto nos da a nosotros seguridad. Usted no está cimentado, hermano, en una doctrina de hombres. Usted está cimentado en la fe de Jesucristo. Usted está cimentado, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades. Mire, gloria a Dios por las personas que piden la bendición ministerial, hermano, para su matrimonio. Entonces, yo estaba casado con mi esposa y llegamos a la iglesia. Y entonces dijo un día el pastor, dice, vamos a bendecir en esta vigilia matrimonios. Así que todos los que quieran una bendición para su hogar, ven. Y ahí estamos nosotros ahí como que si apenas nos íbamos a casar, buscando la bendición, hermano, porque la bendición no nos la podemos perder. Si en esta vida, hermano, lo que necesitamos es que tener la promesa de que estamos sobre la seguridad que Dios nos hace tener. Por eso, mire, si usted, si hay aquí algún matrimonio que un día se casó, pero no han tenido, hermano, una bendición ministerial,
es importante que la busquen. No porque yo vaya a cobrar por hacerlo, no cobramos nada, hermano, gracias a Dios. Tenemos un lugar agradable y aquí hemos celebrado algunos matrimonios pidiendo la bendición de Dios. Y mire, qué tremendo, porque hay gente que dice, yo lo que quiero es la bendición de Dios. Dios me ha sustentado y me ha dado con qué sacar adelante mi hogar, pero quiero la bendición de Dios. ¿Se acuerda Jacob? Él quería una bendición, le costó y luchó por ella, pero se la dieron. Todos necesitamos ser bendecidos en nuestra casa, en nuestra familia. Y dice que aquel que edifica su casa sobre la roca, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, ¿qué es eso? Los problemas del diario vivir. De repente, hermano, se levanta por ahí una tormenta y parece que va a arrasar con toda la economía. Pero dice el Señor, pero como están puestas su confianza en mí, no serán decepcionados. Y de repente, hermano, mire, yo tengo un testimonio aquí bien bonito de mi hermano Chuyito, mi hermana Angelita, con su familia. Ellos estaban por allá en una ciudad lejana. Y de repente llegó un tremendo tornado, se llevó la casa, o no se los llevó a ellos. Nomás se los trajo para acá, gloria a Dios, ¿verdad? Qué tremendo, porque vinieron a parar por acá con algún propósito de Dios. Dios siempre tiene propósitos, hermano, en nuestra vida. Y a veces nos mueve de un lado para otro, pero lo importante es que permanecemos en Cristo. Wow, hermano, permanecer en el Señor. Dice que edificó también Soco, y Soco quiere decir tiendas o tabernáculo. ¿Para qué cree que es la iglesia? Para que nos reunamos, para que estemos todos juntos, porque en medio de nosotros Jesús está. Oiga, cuando oigo testimonios de que el Señor vino a danzar aquí a la iglesia, hermano, teniendo lugares mejores donde danzar, y viene aquí con nosotros. Viene el Señor a danzar con nosotros, y a veces nosotros, hermanos, estamos ahí todavía no muy motivados con la presencia del Rey en medio de las casas para que nos alegremos. Usted sabe que el Señor siempre lo tremendo es que dice que edificó tiendas. ¿Cuántas iglesias ha levantado el Señor? Hay gente que dice, no, a mí no me gusta esta iglesia. La iglesia, Dios te soy yo. Cuando usted dice, a mí no me gusta la iglesia, está diciendo, a mí no me gusto yo. Pero cuando usted dice, a mí me gusta mi iglesia, oh, dice el Señor, estás hablando de una manera correcta. ¿Por qué? Porque debemos estar contentos. Voltea a ver al que está junto a usted, dígale, ¿estás contento? ¿Estás contenta con lo que tienes? ¿Con lo que Dios te ha dado? No ponga cara de tristeza, hombre. Diga, amén. Es que usted no sabe de todos los problemas que yo tengo. Usted le diga, no tengo problemas. ¿Tenemos problemas? ¿O tenemos un Dios poderoso que cualquier situación nos puede ayudar a vencerlo? ¡A su nombre! Dice que también edificó a Adulam. Quiero hablar un poquito de eso. ¿Por qué a este ministerio se le puso así? Que Dios quería refugiar a su pueblo. Usted sabe que Adulam fue un lugar donde David se tuvo que esconder de las opresiones, de las persecuciones que un tal Saúl, por no entender los propósitos de Dios, empezó a atacar a David. Y sabe usted que hay alguien, hermano, que ataca nuestra vida. Es el enemigo de nuestra alma. Pero Dios, hermano, siempre tiene un lugar donde nos podemos refugiar. El Señor tiene muchas iglesias donde puede ser refugiado. El refugio que escogió David fue para que cuando él llegara ahí, porque ni él mismo sabía qué era lo que Dios iba a hacer con él. Yo te aseguro que muchos de los que estamos aquí ni siquiera sabíamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero Dios lo que quiere hacer de nosotros son vasos útiles para no solamente salir victoriosos, pero para ayudar a otros. Cuando David llegó a ese lugar, llegó solo. Y de repente le gruñían en la cueva, hermano, seres de los que se meten en las cuevas, como leones, como lobos, como serpientes, como un montón de cosas, yo no sé. Pero en medio de todo eso, cuando él clamaba a Dios, decía, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero ahí empezó a aprender a confiar en Dios. Para eso Dios levanta iglesias, así como esta, para que usted aprenda a confiar en Dios. Que aunque muchas veces nuestras fuerzas no son suficientes, pero Él sí tiene suficientes fuerzas para ayudarnos.
Él es el que nos va a socorrer en cualquier situación, hermano. De repente uno quiere tirar la toalla y dice el Señor, ¿qué toalla ni qué toalla? Yo la levanto, yo te levanto, yo te sostengo y te llevo hasta el fin. Porque Él prometió terminar lo que empezó. Y entonces pone lugares, hermano, donde uno pueda saber que puede llegar bien. De repente, hermano, llega uno todo fracasado, todo arruinado, todo amargado. Pero de repente el Señor le empieza a poner un cántico que le empieza a alegrar el corazón. Y se le empieza a olvidar los problemas. Se le olvida que tiene problemas con su suegro, con su suegra. Se le olvida que tiene problemas de economía. ¿Por qué? Porque llegó donde está el Señor. Oiga, hermano, tenemos un lugar donde podemos descansar. Medios escondiditos. Un día me dijeron a mí, ¿por qué no te sales de ese lugar escondido? Te pones un lugar más visible. Le dije, pues que no estoy buscando que me vean. No estoy buscando eso. Estoy buscando al Señor. Y aquel que hay que querer seguir al Señor tendrá que venir aquí. Aunque venga de lejos. Pero mire, gloria a Dios que tenemos donde buscarlo. Esa cueva dicen que era bien grande por dentro, como para que pudieran llegar muchos. De ahí se levantó un ejército. Aunque parecían puros fracasados, de repente cuando se metieron en esa cueva fue como una sepultura. Y de repente se empezaron a restaurar por dentro. Y cuando salieron ya era un ejército. Un ejército que empezó a proteger a toda la nación de Israel. Mire, hermano, usted de aquí va a salir como para proteger a toda su descendencia. De repente le va a decir el chamuco, no se pasen por esa colonia, porque ahí les da por atar demonios. Ahí no se vayan a meter por ahí, como aquellos que dijeron un día, íbamos para un estudio en una casa allá en la ciudad del centro. Y entonces al dar vuelta estaba ahí un altar a la Virgen de la Cueva. Perdónenme si alguien cree en ello, pero yo no se lo recomiendo. Y entonces este hermano bien valiente dijo, vamos a atar los demonios que están en ese altar. Y empezó a atarlos y pues los atamos. Y al regreso me dice, hermano, que no sabe qué. Cuando salimos oí una voz que decía, desátenos, no se vayan. Los escuchó. Le dije, pues nos hubieras amordazado para que ni hablen. Y mire, ya tenían miedo de llegar por ahí. Un día íbamos pasando aquí en la noche, veníamos mi esposa y yo, y me dice, ¿viste? ¿Qué? Ahí en el estacionamiento andan unos así como monjes grises. Ahorita nos damos una vueltita por ahí, nos dimos una vueltita y empezamos a esparcirlos. ¿Por qué los vieron afuera y no adentro? Porque es lo único que pueden hacer, estar contemplando, hermano, acechando a ver a quién agarran, pero esparcidos no lo pueden lograr. Usted sabe que se nos están dando armas a diestra y a siniestra para que cuando salga, usted salga declarando victorias. Moisés sabía que trayendo la nube con él, aunque se levantaran amorreos, heteos, fereceos, jebuseos, de todas maneras con esa nube, una nube que de noche les daba descanso, pero en el día, hermano, había protección de lo alto. Es en el refugio donde le enseñan a uno eso, y donde lo abastecen, y cuando usted salga, usted va a saber qué hacer. Un día se fue David de aquí, hermano David, hermano Enrique, hijo de mi hermana Josefina, se fue de aquí y le dije yo, mira David, tú ya no vas como llegaste. A donde tú vas, ya vas bien armado y vas bien equipado, porque ya tienes bastantes años, estás recibiendo enseñanza, así que no temas ni te amedrentes, porque el Señor está contigo. La bendición eres tú, no es México, la bendición eres tú en México. Y empiézalo a declarar y empiézalo a confesar, se te van a abrir puertas. De momento, hermano, uno dice, ay Dios mío, ¿a dónde voy? A hacer luz en medio de la oscuridad. De repente de aquí va a salir usted el día que le toque salir, pero ya no va a ir como cuando llegó. Cuando llegan a Adulán venían todos así como en derrota, como escapando, como encontrando un escondite, pero cuando salían de ahí salían como victoriosos. De aquí usted tiene que salir victorioso, porque el conocimiento le va a enriquecer y usted ya no va a perecer por falta de conocimiento. Ahora con el conocimiento va a saber qué hacer.
Por eso estamos dando instrucciones de liberación. Algunos hermanos ya lo conocen, está bien, pero algunos no. Pero tienen que saber cómo lidiar con eso, porque tarde que temprano lo van a usar. Y cuando salga, hermano, lo primero que va a hacer hasta en su trabajo. ¿Cuántos de aquí no han tenido dificultades en el trabajo? Porque por ahí hay alguien que no le parecen bien las cosas. Y las armas que Dios le ha dado, y si las pone en práctica, hasta el que lo aborrecía lo va a amar. Se va a dar cuenta que algo tiene bueno usted y no sabe ni qué. Pero es el Evangelio de Jesucristo. De repente, hermano, le va a decir una gracia, que aquel que lo aborrecía le va a caer bien. Va a decir, no sé por qué me caía tan mal si tan buena gente que es usted. Dice que edificó Gad, y Gad quiere decir lagar. Usted sabe que es una prensa de uva. El lagar, hermano, es para aplastar la uva. Aquí, ¿cuántos ya han aprendido a danzarle al Señor? Hermano, enséñame el pasito. No se trata de eso. A mí me decían, es que el pasito que da el hermano Eduardo. No es eso. No es eso. Es que pise la uva. Cuando usted pisa la uva, usted sabe que había un lagar que cuando lo pisaba el hermano caía trigo. Cuando usted le empieza a pisar la uva, de repente entra en un gozo y el Señor envía su palabra. Esa palabra que le va a llegar lo va a llenar de esperanza, lo va a llenar de fuerzas. Va a salir usted, hermano, como diciendo, salí victorioso esta semana, la que sigue también. Esas dificultades tienen los que se dedican a las ventas. Dice el enemigo, les dice, esta semana te fue bien, pero la otra me va a ir mejor. Usted le va a contestar, me va a ir mejor, porque voy de gloria en gloria. Aquí no voy para abajo, voy para arriba. Amén, a su nombre. Pero también dice que edificó un lugar que se llamó Maresa, y Maresa quiere decir herencia. Usted sabe que es heredero de toda bendición espiritual en las regiones celestes. Y hermano, ¿cómo las bajo? Por la fe. ¿Y cómo lo puedo hacer con la fe? Hablando. Usted va a crear las cosas que no ve con lo que habla. ¿Por qué? Porque ha creído que es heredero de toda bendición espiritual. Está en las regiones celestes, para que bajarles aquí a la tierra. Yo le voy a dar una clave, si quiere agárrela, pero se la recomiendo, porque sí funciona. Pero yo empecé a pasarme por mi casa en las madrugadas. Dije, Señor, estoy llamando la abundancia del norte, del sur, del este y del oeste, para que entre en mi casa y para que entre en tu iglesia y para que sea distribuido a tu pueblo. Pero estoy llamando la abundancia también para mi casa familiar. Y yo estoy llamando para que venga la abundancia. Y empecé a darle vueltas a mi casa, y empecé a darle vueltas a mi casa. De repente por ahí llegó una profecía, viene una bendición del sur. Y que va llegando. Santo su nombre, dije yo. ¿Qué? Sí, te hicieron heredero. Sácale. ¿Y de cómo? Después te platico. Pero el punto es que eres heredero. Mira, aquí hay puros herederos. Jesucristo dejó una herencia. Y con esa herencia pudo caminar sobre las aguas. Usted puede caminar en medio de problemas. Usted puede decir, aunque vengan los problemas no me van a ahogar. Usted sabe que la gente se mueve, hoy en día se está muriendo mucho por angustia. Una persona me dijo, ¿sabe qué? Ya tengo una semana con una tos terrible que ya me dijeron que se me puede hacer asma. Le dije, ¿sabe qué? Y yo sé cómo se puede aliviar eso. ¿Cómo? Le digo, es pura preocupación. No es el clima, porque todos tuviéramos asmáticos. No es eso, es las preocupaciones. Y se me quedó viendo así como diciendo, sí es cierto, yo estoy bien preocupada. Le dije, podemos aprender a confiar en Dios y la preocupación se va a ir. ¿Qué son las preocupaciones que nos aquejan? Que no hay para la renta suficiente, que a ver cómo salgo de esta, que a ver cómo me va mañana. ¿Y para qué se preocupa por el día de mañana si bástele a cada día su afán? Hoy comió. ¿Cuántos desayunaron hoy en la mañana?
¿Y el ayuno? Es que hay uno que es el que me sostiene. ¡Ah, su nombre! El que dijo amén dijo, ¿para qué dije? Nos pone trampa. Acuérdese que le aconsejé que si quería participar del ayuno congregacional los domingos en la mañana. Algunos dijeron, era el mes pasado. Bueno, tenemos que buscar. No hay problema si no lo hizo este domingo, pero para el próximo lo puede hacer. Hermano, pero tantas horas me voy a malpasar. ¿A dónde se va a malpasar? Se va a bien pasar. Se va a pasar aquí al frente y bien bendecido. No confiamos, hermano, en el ayuno, porque un fariseo confiaba en que ayunaba 2 veces por semana y confiaba en que diezmaba de todo lo que tenía. Y el Señor le dijo, mira, primero atendí al pecador arrepentido que a él, porque a Dios no lo podemos apantallar con ayunos, hermano. Pero sí buscamos el ayuno para estar más sensibles a la presencia de Dios. No es porque vamos a ser más buenos. Bueno es Dios y nosotros realmente no somos tan buenos, pero no vamos a impresionar a Dios con ayuno, porque aquel fariseo creía que porque ayunaba y porque diezmaba era mejor que el otro, que era pecador. El ayuno y el diezmo no nos van a hacer a nosotros mejores que otros. Lo que nos va a hacer mejor es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso sí nos va a hacer agradables delante de los ojos de Dios. Pero el ayuno es para estar sensible, porque cuando una persona se mete en ayuno se pone sensible a la dimensión espiritual, y lo que queremos es dirección de Dios en nuestra vida, para que todo nos salga bien. Él va a ser un buen consejero, y si estamos audibles a su voz, estamos sensibles a su voz, nos va a dar buen consejo, lo vamos a poder seguir, nos va a salir todo bien. No es para ser mejor que los demás, es para que las cosas que hagamos vayan en dirección del propósito de Dios. Para eso es. Amén. Bueno, dice, hermano, que somos nosotros herederos, pero todo tiene un comienzo. ¿Por qué no me ha llegado la herencia? Deje que alcance madurez. Porque un heredero, aunque sea hijo, no puede disfrutar de su herencia hasta que alcance la mayoría de edad. ¿Y cuándo vamos a alcanzar la mayoría de edad? ¿Cuándo vamos a alcanzar madurez? Dice el Señor, les estoy dando con que lo logren. Porque, ¿qué puede hacer un niño para llegar a la mayoría de edad? Nomás esperar que le llegue el día. Pero mientras, que se alimente, mientras que esté bien fortalecido, que se cuide su vida para que pueda alcanzar esa etapa. Pero una vez que llega, ya la alcanzó y ya es heredero cuando tiene herencia. Nosotros somos herederos, pero hay un día que el Señor está esperando que nosotros alcancemos esa estatura. No lo podemos hacer nosotros por estirarnos, así como los basquetbolistas. Esta estatura no es física, es espiritual. Y Dios nos la va a dar conforme Él va viendo que nos estamos alimentando. De repente aprendemos, hermano, cómo perdonar. Y dice el Señor, oh, está creciendo. Usted sabe que una vez le dijeron los discípulos, Señor, danos crecimiento en la fe. Y entonces le dijo, bueno, tienen que perdonar cuantas veces les pidan perdón. Hasta 7 veces al día. Si tu hermano te ofende y viene y te pide perdón, lo tienes que perdonar. Entonces dijeron, Señor, aumentanos la fe. Le dijo, aprendan a perdonar. Entonces fe, diga usted, fe es saber perdonar. Wow, a veces está difícil. Pero como no es opcional, sino que es una orden, tenemos que hacerlo por obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos. Y porque lo amamos vamos a poder decir, sí puedo perdonar. Aunque el diablo le diga, eso no se lo puedo perdonar, usted le va a decir, ¿cómo que no? Si Jesucristo me perdonó todas mis deudas. Si Él ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar? Es que no siento. Si no es de sentir, es de obedecer. Una vez estábamos hablando con una persona en la liberación, y entonces resulta que de repente el chamuco no salía, nomás lo jaloneaba, pero no se iba. Y entonces me dice un hermano, me está diciendo el Señor que tiene que perdonar a su esposo, era una mujer. Ah, caray. Oiga, a ver,
¿Tiene algún problema con su esposo? Sí, es que me ha tratado bien mal. Diga usted, yo lo perdono. No, si lo que quiero es ahorcarlo. Pero tiene que perdonar. Porque si no perdona, ¿cómo la van a perdonar? ¿Cómo se va a ir eso? Y si no lo perdono, ¿no se va? No. Bueno, pues sí lo perdono. Ya no tuvimos ni que reprender, nomás se sumó. ¿Por qué? Porque el perdón, hermano, es esencial en nuestra vida para que estemos en buenas condiciones. Usted sabe que la falta de perdón afecta hasta la salud. Por ahí dicen, hermano, que cuando una persona es muy resentida, se puede afectar muy fácilmente de diabetes. Pero una persona que puede perdonar está venciendo aquello. Y entonces el Señor lo puede sanar. Pero es esencial el perdón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que no me den muchas ganas, pero amén. Dice, hermano, que Sif es una ciudad también que edificó Roboam. Y Sif quiere decir, hermano, dones espirituales, flores, floreciente. ¿Cuántos anhelan tener dones espirituales? Hermano, ¿yo para qué los quiero? Ay, hermano, por favor, si es para que nos podamos desarrollar en Cristo. Los dones tienen una contribución en medio de la iglesia que sirven para edificación. Cada uno aporte algo cuando se reúne. Algunos aportan, hermano, que están tocados en la presencia y empiezan a hablar en las lenguas, y aunque ni le entienden qué está diciendo, pero de adentro se está fortaleciendo usted cuando lo está escuchando. Yo me acuerdo la primera vez que oí a alguien hablar en lenguas, hermano. Ya estaba yo llorando y ni sabía qué estaba diciendo. Empezó a hablar, esta hermana empezó a hablar en lenguas y yo estaba en el teléfono oyéndola, y empecé así que se me empezaron a salir las lágrimas. Y yo dije, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy llorando? Le estaba hablando Dios a mi espíritu, un mensaje que ni yo mismo tenía entendimiento, pero me hizo un beneficio tan grande que cuando empecé a hablar la lengua me di cuenta que se me abrieron los ojos espirituales, que empecé a recibir sanidad para administrar en mis manos. Todo por un don de lenguas que estaba hablando ahí, que yo estaba recibiendo en mi espíritu, lo que ni entendía. Pero cuando empecé a ver los resultados, dije, esto es algo que no puedo dejar fuera de mi oración. El momento de hablar en otras lenguas. No se conforme, si usted no habla lenguas, no se conforme a que no todos hablan lenguas. Claro que no todos hablan lenguas porque no tienen el mismo deseo, pero si lo deseas se lo van a dar, porque es para todos, porque es parte del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da 9 dones, no le da nomás 7 o 6. Tiene 9. Y como está dentro de usted, ahí están ya los dones. Ya están adentro de usted. La cosa es que fluyan. Pues necesitamos dejarlos fluir. Y para eso dice el Señor, préstate. Y te prestas, le prestas tu boca, la va a llenar. No dice la Escritura, abre tu boca que yo la llenaré. Pero ¿cómo si la tiene cerrada? ¿Cómo la va a llenar? Hermano, cuando uno está chiquito, me acuerdo que le agarran la plasta en la nariz para que abra la boca y le dan la cucharada. No lo va a agarrar así el Señor. No está esperando que le haga eso. Usted ábrala voluntariamente, diga, Señor, recibo las lenguas, y empiece usted a prestarse, y de repente va a salir así, mire, una palabrita. Yo me recuerdo cuando yo llegaba y me metía en el baño de mi trabajo, decía, ahorita voy al baño, me metía al baño, pero no iba al baño a hacer mis necesidades, iba a orar. Y entonces le decía, Señor, en este momento recibo que fluyen las lenguas. Y pero ¿cómo le hago? Decía yo, ¿cómo le hago? Y entonces dice, tu palabra dice que abra la boca, que tú la llenarás. Y entonces me acordaba cuando hablaban las lenguas y hice el intento. Y dije, esto salió de mi corazón, dije, esto no es del Señor. Pero cuando hablé las lenguas, esas primeras sílabas salieron ahí. Y entonces me di cuenta que un día fui a una reunión que hubo en el Convention Center de aquí de San Diego. Y entonces vino un hombre llamado Morris Cerulo, un evangelista. Y entonces cuando él llegó ahí, había mucha gente que venía de otros países y de otros lugares. Y estaban ahí atrás de mí unas señoras que venían no sé ni de dónde, pero eran así morenitas, y que empieza a hablar las lenguas igualitas como yo las hablaba. La volteé a ver así diciendo, esta ni la conozco, nunca la he visto, ¿cómo habla igual?
¿qué lenguaje será ese? Dije yo. Pero lo que sí le puedo decir, que sentí una bendición tan especial cuando la escuché. Por eso es importante cuando nos reunamos, hermano, el que no lo ha hecho, inténtelo. No se quede ahí con que no es para todos. Yo creo que para mí no es. Porque conforme creí, hablé. No hablé así, habla. Yo sé que también para mí hay. Y préstese. De repente, hermano, va a empezar a hablar en otras lenguas. Y al rato va a fluir la interpretación de las lenguas hasta la profecía. De repente va a estar hablando de parte de Dios y va a decir, ay Dios mío, estoy usurpando tu voz. No es ninguna usurpación, nada, es un don del Espíritu Santo en su vida. Roboam quería ver gente llena del Espíritu. Los pastores tenemos que ver gente llena del Espíritu de Dios, que esté influyendo en los dones. Mire, hermano, tenemos una diversidad, 9 dones. Cuando usted, hermano, le dé algo al Señor, no se lo guarde, se lo lleve escondido, porque no es para tenerlos escondidos los dones. Es para contribuir. Que fluyan, que fluyan. Usted sabe que hubo un rey, hermano, que apagó las lámparas en Jerusalén. Lo que Dios quiere es que se prendan, que fluyan, que se desarrollen. Una iglesia floreciente, hermano, es una iglesia que está fluyendo. No solamente con los dones, pero también con los frutos del Espíritu. El Señor de repente quiere ver un pueblo bien sano. Cuando llegó Roboam, dice que edificó también una tierra que se llamó, una ciudad que se llamó Laquis. Y Laquis quiere decir cuando le restaron a uno las heridas. ¿Cuántos de aquí han sido lastimados en la vida? Yo he sido lastimado en la vida, pero no podemos dejar que esas heridas se mantengan frescas. Toda herida tiene que cicatrizar. Para eso el Señor tiene aceitito y tiene vino. Y de repente, hermano, nunca se ha cortado el que le ponen alcohol en su herida. Arde, pero se compone porque no se infecta. El Señor no quiere infectados, quiere gente sana, aunque le arda un poquito. Por eso si le arde de vez en cuando la palabra, no se preocupe, le están poniendo tantito ahí a su heridita, para que esté sanito, para que no se infecte, para que no vaya a andar ahí con que nadie me quiere, ni siquiera me llaman, ni me buscan, no soy importante. Ese puro diablo, hermano, el que le dice eso. Si el Señor lo ha llamado para darle vida eterna, no estoy esperando que el hombre no da la vida eterna, la da el Señor. Y cuando usted llega, pero déjese curar, no huya. Yo de chico le huía a mi mamá porque le daba por inyectarme. Me dice, ven, no, la inyección no. Y luego me tenían que poner inyecciones de hierro. Mire, 5 poderosas razones para huir. Le sacaba las inyecciones. Tengo unas primas. Ahí viene mi tía Olga. ¡Córranle! Nos va a inyectar, decía. Pues nomás llegaba cada vez que iba a poner vacunas de inyecciones. Agárrenmelo. Y aflójate porque duele. Si no se va a quebrar la aguja. Más miedo me daba. Me tenían que poner cada semana. Y Dios bendito. Pero ¿sabe qué? Era con el propósito de tenerlo uno sano. El Señor dice, a ver, tráiganmelo para acá, quiero hablar con él. Hermano, una vez una persona me dijo, hermano, ¿y cómo de qué quiere hablar conmigo? De algo que está pasando. Usted me pidió que orara y oré y le tengo algo que decirle. Ay, hermano, ¿de qué se trata? Necesito hablar con usted. No le va a doler. Porque a veces uno así, ¿verdad? Como que no le gusta la confrontación. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene un bálsamo. Es la unción del Espíritu Santo. Y cuando llega, hermano, usa tacto para decir las cosas. Toda persona en la iglesia que esté siendo usado por los dones del Espíritu Santo, tenemos que tener tacto para ministrar una palabra, más cuando es algo que puede doler. Yo le aseguro que a usted no le gustaría ir con un doctor que agarre la jeringa y la agarre así como dado. Va a querer a alguien que tenga buen tacto.
No alguien que agarre la jeringa y se la ponga aquí y le diga, ¿te duele? Va a ser alguien que va a usar así. Yo fui con una enfermera en una clínica y estaba así medio sacadito, ¿verdad? Y dije yo, híjole. Y entonces me agarró, me apretó así. Ni sentí cuando entró la aguja. Y luego, ya mero, ya acabé. Ni sentí nada. Dije, esta sí sabe inyectar. No que mi papá, médico. Sacó una jeringota de vidrio. Pues en sus tiempos, ¿verdad? Y luego la agarra y luego me la ponía así, con la gotita así escurriendo. Y veía la agujota. Me da pánico, hermano. O cuando llegué acá una agujita ahí que escondida. Un dentista bueno, hermano, para poner inyecciones. Llegaba y escondía la jeringa y yo así, ¿verdad? No la vi, ojos que no ven, corazón que no siente. Nomás de repente me dije, ya está. Le voy a poner un spray de naranja, me dijo. Se me durmió la boca, cuando nos acordé, ya había pasado todo. Gloria a Dios. Usted sea así como ese buen dentista, hermano. Cuando tenga que dar una palabra, con unción, con sabiduría, con prudencia, con delicadeza, con tacto, para que le digan, ay hermano, pensé que me iba a doler. No se preocupe, si somos iguales usted y yo. A veces fallamos, pero ¿sabe una cosa? Poderoso es Dios para darnos la solución. Así que no se me sienta mal, pero todo nos va a salir bien. Sígale echando ganas, sígase esforzando, que el largo camino nos queda por delante. Hoy por ti, mañana por mí. No sé si al rato usted lo use Dios para hablarme a mí, también tenga misericordia, que no estoy teniendo misericordia de hablarle a usted. No llegue así como mi papá llegaba enseñando la jeringa, hermano. Tengo una palabra que darle y ay Dios mío, yo que se me ponía en ayuno. Por favor, pues ¿a dónde lo va a llevar? Tan sencillamente como una palabra de sabiduría. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser edificados así? Roboam estaba ministrando bien bonito al pueblo. Lástima que solamente duró 3 años su buen gusto y después empezó a desviarse. Pero mire, hermano, que no seamos hallados nomás 3 años viviendo bien, que seamos hallados llegados hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No me fui a los 15 porque ya nos tenemos que ir, pero otro día le platico a los demás. Amén. Así, ¿por qué no se pone a le da una ofrenda de palmas al Señor? Hoy usted se va a ir abastecido, porque Dios, hermano, le ha dado armas para defenderse. Usted tiene que saber hablar, usted tiene que saber trazar su futuro con la profecía. Los dones del Espíritu Santo nos van a ayudar a profetizar, pero de bendición, hermano. ¿Para qué cree que Dios tenía a Juan el Bautista en el desierto?